10 de la mañana con 7 minutos de este viernes 12 de septiembre. Hoy día esperamos hasta 24 grados. Va a ser un lindo día soleado en Santiago. Y escuchábamos esta canción llamada Todo Cambia en la voz de Mercedes Sosa. Pero usted sabía que esta canción la escribió el chileno Julio Neumhauser durante su exilio en Suecia. Canción escrita en 1982 y popularizada por Mercedes Sosa, cantante argentina, en 1984. Seguimos haciendo el semáforo y vamos a hablar de este hermoso libro que ya les adelantábamos al inicio, Araucaria Araucana, Historia Natural y Cultural. Y estamos con la editora de este hermoso libro, Daniela Sellenfraun. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, Daniela vuelve a su casa, ¿no? Porque vamos a leer una reseña, es bioquímica de la Universidad de Chile y doctora en Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad Católica. Fue académica de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile durante más de 30 años. ¿Qué recuerdos tienes de tu paso por la Universidad de Chile? Como académica, ¿no? Y en Vicuña Maquena 20. Bueno, fue un tiempo bonito. Era interesante estar en ese lugar, también que era en el centro de la ciudad, y era interesante también interactuar con los distintos colegas de distintas disciplinas dentro de lo que es la química. Sí. Bueno, harto tiempo vinculada a la Universidad de Chile, no me imagino un cariño, un amor ahí grande a esta institución. Uno sí siente el vínculo, de todas maneras, pero yo no soy como muy exclusivista, ¿ya? O sea, no me parece de que uno debiera abanderarse con una cosa solamente. Hay que tener como la mirada abierta. Claro que sí. Bueno, vamos a hablar de este libro Araucaria Araucana, Historia Natural y Cultural, que es el esfuerzo de 16 autores y autoras. Y te tocó el difícil trabajo de edición. Entiendo que este proyecto nació y se comenzó a desarrollar en pandemia. Tú en algún momento agradeces a toda la gente que ama o quiere o valora mucho las araucarias, ¿no? ¿Cómo fue convocar o unir a este equipo que constituye el libro? Bueno, la idea del libro partió en vacaciones. Estuve revisando del año 2020 me parece, o 2021, que uno tenía un par de días y podíamos viajar, y estuvimos acampando 2 días o algo así, un fin de semana en el sur, y yo miraba las araucarias y decía, es un árbol tan fantástico, y en general se sabe poco de él. Entonces consulté con amigo botánico especialista, Sebastián Tellier, hijo del gran poeta, hijo Jorge. del poeta Jorge Tellier, si había un libro como más que abarcara como más completa la biología, la parte como antropológica en torno a las araucarias, y no. Entonces ahí empezamos a hacer este proyecto, gracias a él, diría yo. Y empezamos a invitar a gente relacionada, porque yo no soy experta en eso, no soy botánica tampoco, soy bioquímica. Y ahí empezamos a juntar y armar esto, de modo de que el libro abarcara desde aspectos biológicos, como digamos un poco un abanico, desde la taxonomía, la vegetación asociada, la fauna asociada, la importancia de los piñones, que es como particular de las araucarias, hasta la cultura asociada, que es la cultura pehuenche, y los problemas que enfrentamos hoy en día en cuanto a conservación de esta especie, bueno, y otras más, y muchas otras, como saben. Bueno, muy interesante. Yo me sorprendí mucho leyendo el libro, destacando algunas imágenes y también algunas citas del texto que vamos a citar en un ratito. Pero me sorprendió mucho,
Uno dice araucaria, piensa en el sur de Chile, pero es una especie que entiendo tiene dos variantes en Sudamérica, la araucaria araucana, y también hay otra que se da en el sur de Brasil y en Paraguay mayoritariamente. Son dos especies distintas, pero son parte del mismo género y que es parte de una familia más amplia que alguna vez, en el tiempo de los dinosaurios, digamos, tenía distribución global. Y ahora solo está en el hemisferio sur, con dos especies en nuestro continente y todas las demás en Oceanía. Entonces la mayor diversidad está en lugares que nos parecen muy distantes, como Nueva Caledonia, Australia. De hecho, descubrieron hace relativamente poco una especie nueva de la familia, no del género, en Australia. Bueno, y es muy interesante la posibilidad que tenemos de acercarnos a conocer estas araucarias. Uno piensa, por ejemplo, en Conguillío, ¿no? En el Parque Nacional y otros espacios bien cercanos a volcanes en el sur de Chile, a la cordillera de Nahuelbuta. Y quisiera que hagamos la principal distinción entre estas dos especies que se dan, la araucaria araucana y la araucaria angustifolia, se llama, ¿cierto? La Sí. que se da más bien en el sur de Brasil y en Paraguay. Sí. ¿Cuáles serían las principales diferencias de estas especies? Bueno, ahí ya hay que hilar fino en la parte botánica, que si uno mira los conos, tienen un diseño un poco diferente. La distribución de las ramas es distinta. Ahora, lo que es interesante, y también es uno de los argumentos para hacer este libro, que alguna vez en Brasil hubo una cultura indígena asociada a la araucaria de allá, al pino brasileño, digamos. Y esa cultura ya no es una cultura viva. Entonces es interesante que aquí sí todavía la tenemos y eso hay que valorarlo. Lo mismo pasó en Australia, que había también un grupo aborigen que vivía en torno a una especie emparentada de araucaria, y los colonos europeos lo que hicieron fue deliberadamente talar esos árboles para destruir la cultura indígena australiana. Entonces, por eso está entrelazada la parte como social y la parte biológica en el libro, porque esta es como la única cultura que sobrevive, en que se basa en la relación íntima entre un grupo humano y esta especie que consideramos icónica. Bueno, icónica y muy importante para el pueblo pehuenche. Quisiera preguntarte en ese sentido, Daniela, sobre la importancia del piñón para la cultura y también para la alimentación de los pehuenches. Eso me pareció súper interesante, el abordaje cultural. Y aquí estamos viendo una ilustración, yo diría, de los tiempos de la colonia, Sí. de cómo era representada la araucaria en el canal de YouTube de Radio Universidad de Chile, ¿no? Que vemos a dos niños, una araucaria de fondo y también otras especies como una palma el chilena, culén, sí. claro, y una palma chilena. Hablemos del piñón y su importancia para el pueblo pehuenche, ¿no? Desde la alimentación y desde las distintas derivaciones que ha tenido. O sea, el piñón era el alimento fundamental durante todo el año, hasta hace poco. O sea, hoy en día los pehuenches tienen la posibilidad de complementar su dieta con alimentación de todo tipo, pero antes era fundamental para cada familia hacer acopio de piñones para pasar el invierno. O sea, la zona pehuenche además tiene donde están restringidos actualmente, es una zona fría con un clima duro. O sea, me acuerdo en una de las visitas que hicimos en función de este libro, todo Chile central y el sur está así, todo el mundo quejándose de sequía, y arriba nos tocó nieve.
¿ya? Entonces, no es cualquier cosa pasar un invierno con más de 1 metro de nieve como era antes, y varios meses de estar aislados. Sí. Y también me impresionó mucho al leer este libro, Araucaria Araucana, Historia Natural y Cultural, que una araucaria puede vivir más de 1000 años. ¿Sí? Hablemos un poquito del ciclo de vida, también cómo nace una araucaria, el rol que tienen distintas especies. ¿Podemos imaginar el nacimiento como la vida y muerte de una araucaria? Sé que es difícil, ¿no? Son más de 1000 años, pero Sí, ¿cómo? bueno, ¿Cómo nace y muere una araucaria? si fueran 200 tampoco lo podríamos experimentar. No nos así da el que- tiempo tampoco, claro. Pero por eso mismo, o sea, por eso mismo es tan importante cuidarlas, porque no es llegar y decir plantamos más y en 10 años estamos en la misma situación. No es así. De hecho, la comercialización actual de los piñones fuera de las comunidades mapuche y pehuenche es un problema, porque va a afectar o está afectando el repoblamiento, el ciclo natural de la araucaria. De hecho, en Argentina está prohibido comercializar piñones fuera de las comunidades pehuenches. Ujú. Y en Chile no. Sí. Sí. Entonces, muy importante el piñón para la reproducción de la araucaria. Claro, si es Claro. la semilla. Sí. Sí. Ahora se demora muchos años, se demora más de 20 años hasta empezar a producir piñones un árbol. Y además la otra cosa que es interesante es que los piñones tienen árboles femeninos y masculinos. La producción de polen, digamos, es en un individuo y la producción de la semilla o fruto es en otro árbol. O sea, la gran mayoría de los individuos de araucaria son masculinos o femeninos. Pero incluso hay un mini porcentaje, dice en el libro, en que se dan los dos sexos en el mismo individuo, lo cual es una rareza. Sí. Sí. Y también es bien sorprendente, bueno, el libro está ilustrado con distintas fotografías, hay mapas, hay gráficos, permite abordar la araucaria desde distintos puntos de vista, yo diría más científico y cultural, ¿no? Bueno, ustedes lo dicen ahí, natural y cultural, historia de la araucaria araucana. Y me llamó la atención, por ejemplo, ver fotografías del carpintero negro, el pitío, el carpinterito, el fío fío, y que es muy importante el choroy, vinculado siempre a los bosques de araucaria, el chucao. ¿En qué sentido ustedes han podido ver la evolución de estas especies acompañando a la araucaria, ¿no? Estamos con calentamiento global, también ustedes mencionan que eso está afectando de alguna forma a los bosques de araucarias. Sí, por supuesto, hay que pensar no en especies individuales, sino que en las interacciones del ecosistema completo, y eso incluye desde bacterias que no vemos hasta las araucarias, que son los individuos más grandes del ecosistema, pero todos tienen relación entre sí. Quizás hay algunos que son exclusivos de esa zona, otros son, claro, lo vas a encontrar en otras partes como, no sé, carpinteros negros, también los vas a ver fuera de la zona donde hay araucarias, pero en total, para un ecosistema sano se necesita la participación y contribución de todas las especies. Bueno, yo no puedo leer en la página 121, por ejemplo, los hongos ambrosía parecen depender de sus escarabajos hospedadores para el transporte y la inoculación en nuevos árboles. Estos hongos descomponen la madera haciéndola más nutritiva para los insectos. Y es como lo que decías tú también, ¿no? Uno Sí. tiene que pensar en el ecosistema y cómo en esta cadena siempre es necesario que todas las especies o toda la flora y fauna pueda convivir de forma armónica. Claro, son redes, entonces cada especie cumple un rol específico. Sí. Y bueno, se habla también en el libro, de hecho en la página 107, el efecto indirecto de la mega sequía es la reducción continua de la humedad en el ambiente, lo que por tanto favorece la propagación de incendios en el sur de Chile. Cómo nuestro comportamiento en una ciudad, no necesariamente cerca de donde están las araucarias, está impactando a la larga todo este sistema del que hablábamos, ¿no? Cómo nos hacemos responsables del día a día. Bueno, cuidando el agua, haciendo todas las acciones que sabemos que contribuyen a mantener un ambiente sano, o sea, no usar exceso de cosas que
no son necesarias, evitar incendios, evitar depredación bueno, ya sea flora, fauna, todo lo que sabemos que hay que hacer para ser un ciudadano responsable a nivel local, y que eso sí tiene un impacto a nivel global. Sí. Como lo vemos, por ejemplo, lo que ha pasado en Brasil, el deterioro de la Amazonía nos impacta, por ejemplo, no solo a los brasileños, sino que directamente a nosotros, el clima, todo eso. Sí, es muy importante pasar a la acción. Y también es bien estremecedor, en la página 103 hay una fotografía, dice: rebrote epicórmico postdisturbio, un primer rebrote originado tras la tala del árbol adulto y quemado en el incendio del 2015, evento que gatilló 3 nuevos rebrotes aún vivos. O sea, pese a la adversidad, sigue la araucaria rebrotando, ¿no? Sigue... Sí, la naturaleza siempre se las arregla, pero se las arregla si es que le da otros 200 años. No si es que sigues impactándolo y 5 años más va a haber otro incendio, entonces ahí se acaba. Sí. Seguimos conversando con Daniela Sellenfraun, quien es editora de este libro Araucaria Araucana, Historia Natural y Cultural, del Fondo de Cultura Económica. Y quisiera preguntarte, en este contexto de septiembre, que se habla tanto de la cultura chilena, del patrimonio, el patrimonio cultural, ¿no? También tenemos en nuestro país un rico patrimonio natural. ¿Te parece que lo conocemos o es un desafío todavía valorarlo, interiorizarnos más en esta riqueza de biodiversidad que tenemos en Chile? Esa es la base de por qué hicimos el libro, porque, por ejemplo, todos sabemos que existe la araucaria. Por ejemplo, está la imagen en los billetes de 2.000 pesos. Se usa para diversos documentos oficiales, pero ¿quién sabe un poco más del árbol? Poca gente. Sí. Poca gente lo conoce, poca gente sabe la riqueza que está asociada a esta especie. Bueno, uno podría escribir sobre la parte biológica, probablemente un libro similar sobre las palmas chilenas, sobre muchas otras especies que están en riesgo también y que en general no tenemos la oportunidad de saber más de ellas. Y este libro es una gran posibilidad para adentrarnos en el fascinante mundo, historia natural y cultural de las araucarias. Y el libro parte justamente con este texto que dice: quienes aman a las araucarias, pero también a la memoria de Raúl Molina y Liliana Cardemil. Hagamos el recuerdo, la importancia para este esfuerzo. Liliana Cardemil fue académica de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile por muchos años, y ella era fisióloga vegetal, y uno de los grandes temas que ella abordó fue justamente estudiar la germinación del piñón, ¿ya? Estudiar la semilla de la araucaria para como su contenido, su importancia como alimento, como nutriente, y cómo funciona esto no solo como alimento para los humanos, sino que cómo la semilla funciona para que pueda germinar un nuevo individuo de araucaria, y también como alimento de los animales que hay en el ecosistema. Entonces, además de estudiar, digamos, también las características genéticas de la especie. Entonces, ella fue profesora mía, y ahora no sé, pues de vieja, vine a valorar su trabajo y a invitarla a ser parte de esto, porque ella era la persona que sabía de este tema, y por lo tanto el capítulo que ella escribió hace un poco de bisagra entre la parte puramente biológica y el inicio de la parte como más social o antropológica del libro. Bueno, recordamos también a Raúl Molina. Raúl Molina era geógrafo y siempre estuvo muy vinculado a distintos grupos originarios de nuestro país, y en particular también con los pehuenches, y él trabajó mucho con ellos, y
capítulo de él se incluyen bocetos de sus cuadernos de campo. Él dibujaba muy bien y sus ilustraciones son realmente bonitas. Bueno, y recordemos también al abate Molina, Juan Ignacio Molina, quien en 1782 escribió: "Este es el más singular, bello y alto de los árboles que producen las tierras chilenas". Una gran invitación a leer este libro. Se nos va el tiempo, Daniela, pero queremos que invites personalmente a la gente a que pueda adquirir este libro y disfrutarlo en este mes de la patria, ¿no? Nuestro patrimonio natural también. Sí, ojalá puedan leerlo. Está disponible ya en librerías, también directamente en el Fondo de Cultura Económica, y estamos preparando también el lanzamiento oficial del libro el día 2 de octubre en la Biblioteca Nacional. Sí. 2 de octubre. Sí. Perfecto, en la Biblioteca Nacional, una gran posibilidad para conocer más de este libro, y me imagino que estarán ahí los autores y autoras para conversar, firmar. Los que están en Santiago, porque hay algunos que no viven en Santiago, por ejemplo, los guardaparques que se describe ahí, que son parte de la primera iniciativa de protección comunitaria de Araucaria, hasta donde yo sé. Hay otros que viven fuera de Chile, entonces los que puedan irán. Sí. Muchísimas gracias, Daniela Sellenfront, por contarnos de este libro, del cual fue editora Araucaria Araucana, Historia Natural y Cultural, editado por el Fondo de Cultura Económica. Nosotros seguimos avanzando en el semáforo, y a la vuelta estaremos conversando con Alejandra Alvear, antropóloga social e integrante de la Cátedra Indígena de la Universidad de Chile. Hablaremos de patrimonio alimentario, identidad chilena, comida y mucho más. No se vaya. Show themselves clear, them go show. Them go show, them go show opposite people. Them go show themselves clear, them go show. Anywhere them take, anywhere them go.